la parte que quizás más nos toca a los cirujanos general, el abdomen, la caja de Pandora, como se llama en medicina. Una vez que abre el abdomen no se sabe qué se puede encontrar. Hay muchas afecciones ahí, la mayoría quirúrgicas, y por eso es la parte más importante, por así decirlo, en lo que es la cirugía general. Aquí se encuentran la mayor parte de las afecciones quirúrgicas. Entonces, tenemos como competencia conocer los motivos de consulta en las afecciones abdominales, describir los pasos del examen físico general del abdomen, comprender la importancia de los síntomas y signos de las afecciones que se puedan presentar en el abdomen. Entonces, algo general, no vamos a hablar de las afecciones todavía, de las enfermedades como tal, sino que vamos a ver un abdomen desde el punto de vista general. Después vamos a ir viendo, sobre todo el próximo semestre, las afecciones quirúrgicas, o sea, el abdomen agudo quirúrgico como tal. ¿Está bien? Entonces, la parte de la anatomía topográfica, una pincelada rapidito para que yo creo que ustedes ya todo el mundo saben cómo se divide el abdomen para su mejor estudio, para hacer sobre todo para realizar el examen físico, que se divide en cuadrantes o regiones, que la que más se utiliza es la división en 9 cuadrantes, que de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda tenemos el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, flanco vacío derecho, mesogastrio o región umbilical, el flanco o vacío izquierdo, fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. En la parte posterior, en la parte anterior, en la parte posterior tenemos también en lo que es el abdomen, no solamente la parte anterior, el abdomen también forma parte de la parte posterior, solo que ya estaría en el resto peritoneo, las afecciones son menos frecuentes, están cubiertos por musculatura más desarrollada, en el caso de un trauma eso está más protegido, pero igual tenemos que saberlo, que tenemos una región lateral, una región central o la fosa lumbar propiamente dicho. Sería una línea que pasa que une ambos vértices o punta de la escápula, de ahí para abajo, y la última costilla, y la unión de ambas espinas ilíaca postero superior. Hay también una zona importante dentro de la cavidad abdominal, pero que ya no está, por así decirlo, no está en la cavidad peritoneal, sino está por detrás de la cavidad peritoneal, que es el retroperitoneo, que sobre todo para trauma es importante, y para su mejor estudio se divide también en zonas, específicamente son 3 zonas: la zona central o zona vascular, como le llaman, o la zona 1, que ahí donde vamos a encontrar, se le dice zona vascular porque por ahí pasan los dos vasos más grandes, más importantes de todo el cuerpo, que es la aorta abdominal y la vena cava inferior. Pero también no solamente pasan esas dos estructuras vasculares, también está la arteria renal, la arteria gonadales, ovárica en la mujer y testicular en el hombre, las venas homónimas, y también otros órganos vitales como es el páncreas o el complejo duodeno-páncreas. El páncreas con el duodeno, que es el duodeno, tiene una porción que es intraperitoneal, pero la mayor parte es retroperitoneal. Sobre todo parte la segunda porción, la tercera y una parte de la cuarta porción del duodeno. También ahí inicia lo que es el intestino delgado, lo que es el ángulo de Treis, y empieza el intestino que es intraperitoneal. También en las zonas laterales o la zona 2, la zona renal propiamente dicho, vamos a tener los órganos más importantes, los riñones del izquierdo, pero también por ahí pasa o encontramos, en el caso del lado derecho, el colon ascendente o colon derecho, que es parcialmente
extraperitoneal, o sea, tiene la parte, en la mitad de la pared posterior, sobre todo en el retroperitoneo, y entonces puede haber algunas afecciones también que se refleja ahí en esa zona. La vía urinaria, sobre todo los uréteres, y también la parte de las arterias gonadales en su trayecto descendente pasa por ahí. Ángulo hepático del colon, y de la parte izquierda vamos a tener el colon descendente, riñón izquierdo. Entonces esos serían los órganos que van a estar en el retroperitoneo, que es un poco más difícil a la hora de examinarlos o de sospechar alguna afección quirúrgica. Y la zona 3 o la zona pélvica, que es sobre todo es muy importante en caso de las mujeres, porque va a estar ahí se va a encontrar la mayor parte del aparato genital femenino, útero, ovario, trompa. Entonces en esa zona puede haber afecciones, pero en el hombre también está la próstata, la vesícula seminal, y en ambos sexos hay una parte del ciego, y en dependencia de la localización de la punta del apéndice hay algunos que son pelvianos, puede reflejar una afección ahí en esa zona. El colon sigmoide en su última parte, y el recto alto y medio, que va a estar en esa zona. Es importante saber estas regiones, porque de acuerdo a esas regiones van a estar las vísceras reflejadas o proyectadas en esa zona, que en caso de que nos venga un paciente con dolor en el hipocondrio izquierdo, pues tenemos que pensar en qué órgano posiblemente puede estar afectándose, y así descartar otras afecciones. No es lo mismo que le duele en la fosa ilíaca izquierda que en la fosa ilíaca derecha. En la fosa ilíaca derecha, sobre todo, vamos a pensar, lo primero que vamos a pensar es la apendicitis, en la izquierda no. Entonces, por eso es que es importante conocer esta distribución o esta proyección de los órganos, sobre todo intraperitoneales. Así tenemos en cada zona los órganos principales que pasan por cada zona, que yo les voy a dejar ahí para no ponerme a leer todo eso. Entonces, los motivos de consulta en una afección abdominal, sobre todo quirúrgico, para lo que es cirugía, por lo que van a venir es el traumatismo. Trauma de abdomen es algo frecuente, se caen, se accidentan o sufren una agresión, y casi todo es en el abdomen, ya sea por arma blanca, arma de fuego o cualquier otra causa. El otro el signo capital, el signo cardinal de lo que es abdomen agudo, sobre todo abdomen agudo quirúrgico, va a ser el dolor. Ya sea del trauma, muchas veces te llega un paciente traumatizado, un trauma de abdomen cerrado, no tiene herida, no tiene nada, pero lo que va a tener es dolor. Entonces, al final, el síntoma principal va a ser el dolor. Puede venir por tumor, por disfunción, pérdida normal de líquidos, manifestaciones generales, pérdida normal de líquidos por el abdomen. Hay pacientes que llegan con secreciones a través de la pared abdominal, que hacen fístulas, ya sea de la vesícula, del intestino, la misma apendicitis. Antiguamente, antes de que se descubriera lo que era la apendicitis, los pacientes, lo que se manifestaba más era supuración en la fosa ilíaca derecha. Supuraba por ahí el paciente, y terminaban falleciendo, y nadie sabía de qué era. Y después fueron estudiándolo y le llamaron peritiflitis, y así fueron pasando los años hasta que descubrieron que era una apendicitis. Entonces, el paciente puede llegar con secreciones a través de la pared abdominal que viene de adentro, viene de la zona intraperitoneal. Y por supuesto, como siempre, como en todas las afecciones, casi todas las afecciones generales van a tener manifestaciones generales también. Puede llegar pacientes, sobre todo pacientes con cáncer, un cáncer de colon, un cáncer de cualquier otro órgano, no tiene dolor, no tiene tumoración o ninguna otra afección, pero tiene manifestaciones generales: decaimiento, anorexia, astenia, todos esos síntomas generales que al final tenemos que enfocarlos en la parte abdominal.
el examen físico tenemos que aplicar los 4 pasos, los 4 métodos del examen físico. En el abdomen sí podemos hacer los 4 métodos del examen físico, que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Podemos realizar los 4 y los 4 tienen importancia, no como en otras afecciones, como por ejemplo en el cuello, la auscultación no es tan importante, la percusión no nos va a servir, en las mamas no nos sirve mucho la percusión y así, pero en el abdomen sí o sí. Y hay un quinto procedimiento, un quinto paso que en el abdomen sí o sí tenemos que realizar, que es el tacto rectal. Nunca pueden olvidarse del tacto rectal. El que no mete el dedo, mete la pata, se dice en cirugía. Entonces es preferible meter el dedo y no meter la pata, porque puede haber afecciones que se les escape o diagnostican mal por no hacer un tacto rectal, y en caso de las mujeres también el tacto vaginal. Siempre tienen que tenerlo en cuenta. Llega un paciente con una afección abdominal, sobre todo abdomen agudo quirúrgico, tiene que hacerle su tacto rectal, y en caso de las mujeres tacto vaginal, porque hay afecciones ginecológicas que aparentan o provocan un abdomen agudo quirúrgico. Entonces hay que diferenciar eso. Entonces vamos a ver la inspección. En la inspección, la inspección lo vamos a realizar no es solamente en el abdomen. Nosotros ahora vamos a enfocarnos en el abdomen, pero acuérdense que la inspección es general y después es regional. La inspección del paciente vamos a realizarlo desde que entra a la consulta o a la urgencia, durante el interrogatorio, y vamos a terminarlo cuando ya está en la camilla, en la mesa, examinándolo, desvistiendo al paciente, descubriendo la zona y realizando la inspección. Pero desde que entra el paciente ya tengo que estar realizando la inspección. Es importante ver cómo entra caminando, si entra caminando, entra acostado, si camina, tiene una marcha normal o patológica, porque eso puede ya llevarme a un posible diagnóstico. Por ejemplo, muy característico, la apendicitis aguda. El paciente con apendicitis aguda, paciente joven, sobre todo masculino, cuando entran a la urgencia o a la consulta, llegan encorvados, muchas veces llevan la mano en la fosa ilíaca derecha, como aguantándose ahí, y caminan casi que con su pie derecho arrastrado. Entonces ya esa marcha, que es algo característico, pues con eso nada más yo ya puedo sospechar en una apendicitis. Sin embargo, me llega un paciente, el mismo paciente joven, masculino, pero llega intranquilo, entra casi que rompiéndome la puerta, con su mano atrás en la espalda, camina de un lado para el otro, no quiere sentarse, no quiere acostarse, está intranquilo, y llega por dolor abdominal. ¿Por qué le digo esto? Porque ya cuando estamos en la urgencia, todo dolor abdominal para todas las especialidades es quirúrgico. Llega con dolor abdominal, mándenlo al cirujano. Y muchas veces no todo lo que duele en el abdomen hay que operarlo. Por ejemplo, llega un cólico renal, no es del cirujano, es del clínico. Y son esos pacientes que llegan intranquilos, golpean la puerta con la mano en la fosa lumbar, y lo que tienen es un cólico renal. Yo con eso ya no tengo que ni interrogar al paciente, no tengo que ni examinar al paciente, y lo mando directo al clínico, pues ya sé ya que es un cólico renal lo que tiene. O sea, esa es la importancia de la inspección, y no es solamente ver en el abdomen cuando el paciente está acostado. Entonces, en la inspección lo que vamos a observar es la forma que presenta el abdomen o sus características constitucionales, alteraciones globales de la forma, el volumen, simetría o asimetría del mismo, causado por protrusiones o depresiones. Tenemos que ver la coloración de la piel, alteraciones del ombligo, presencia o no de cicatrices o eventraciones, cicatrices quirúrgicas sobre todo, visualización de movimientos no relacionados con la respiración, presencia de circulación venosa colateral, disminución o desaparición de los movimientos respiratorios, la distribución pilosa. Todo eso es lo que tengo que mirar en la inspección del abdomen como tal. La forma en un paciente, la forma del abdomen depende de su constitución física.
paciente obeso, ¿cómo va a tener? Va a tener un abdomen globuloso, un abdomen abombado, que es algo normal, o sea, es propio de su constitución física. No por eso vamos a pensar que está distendido o que tiene un tumor, sino que es por el tejido celular subcutáneo. Pero a la hora de describir en la historia clínica tenemos que poner abdomen globuloso a expensas de tejido adiposo o tejido celular subcutáneo o propio de su constitución física. El paciente obeso va a tener el abdomen, puede estar plano, lo que sería lo normal, o puede estar excavado. Esas son las tres formas del abdomen que tenemos que describir sí o sí. Si el abdomen está plano, es globuloso, está plano o está excavado. El abdomen excavado puede ser normal, de acuerdo a la constitución, en pacientes flacos, en pacientes delgados, pero a veces no es normal, como por ejemplo en los pacientes que vienen que vienen por dolor abdominal de inicio brusco, intenso, inicio reciente, y viene cuando se acuesta el abdomen está como excavado, como hundido, sobre todo en el epigastrio. Generalmente se trata de una úlcera péptica perforada. ¿Por qué? Porque el estómago se perfora, pierde todo su contenido y se queda como si fuera un hueco en el epigastrio. Puede ser también algo anormal. Entonces todo eso tenemos que ver. La simetría o asimetrías del abdomen, lo normal es que esté simétrico, pero aunque no es tan simétrico, porque los pacientes normales de constitución física normal con abdomen plano puede tener un ligero abombamiento en la región umbilical, en la región periumbilical, que es normal. Pero puede haber asimetrías causadas por distensión abdominal, por tumoraciones o por la presencia de heridas o cicatrices. Pacientes que están operados ya, tienen cicatrices quirúrgicas, ya no va a ser simétrico ese abdomen, sino que va a haber un lado que va a estar más atrofiado porque tiene su cicatriz, tiene a veces aumento de volumen por la cicatriz, que sería una hernia incisional, que es muy importante de describirlo, porque a veces el paciente puede llegar con un dolor abdominal, el abdomen abombado, globuloso o distendido, y tiene una cicatriz quirúrgica o tiene un aumento de volumen en su cicatriz quirúrgica, entonces puede estar tratándose de una oclusión intestinal mecánica. Entonces le preguntas al paciente y si está defecando, si está expulsando gases, y te dice que hace 3 días no expulsa gases, no se va de cuerpo, y entonces ya con eso usted puede sospechar de que el paciente está ocluido, tiene una oclusión intestinal mecánica. Entonces, por eso es importante la inspección. El ombligo siempre hay que observarlo. El ombligo también depende mucho de cada persona, no todos los ombligos van a ser iguales, pero lo más importante que hay que ver ahí es si tiene alguna producción o aumento de volumen. Puede haber cambios de coloraciones en el ombligo que son propias de algunas enfermedades, como por ejemplo en la pancreatitis aguda, muchas veces en el ombligo hay una coloración azulada que se conoce como signo de Cullen. Entonces eso representa una pancreatitis aguda. Hay puede presentarse un nódulo o un ganglio inflamado, enrojecido y caliente en el ombligo, que es el nódulo de la hermana María José, que es secundario a un tumor intraabdominal que está metastizando en el ganglio. Entonces el paciente puede tener un tumor de ovario, un tumor de un cáncer de colon, y metastizar en el ombligo, y se ve esa coloración enrojecida. Entonces todo eso tenemos que buscar a la inspección. Los movimientos respiratorios es muy importante, sobre todo en los pacientes masculinos. En los hombres el tipo de respiración es más abdominal que torácica, mueve el abdomen cada vez que respira. En la mujer no tanto, es más torácico, y en los niños es tóraco-abdominal. Las dos cavidades se mueven. ¿Por qué es importante esto? Pues en caso de una peritonitis, cuando estamos sospechando una peritonitis aguda, una apendicitis que se perforó, que ya lleva 4 o 5 días, está complicado,
paciente lo acuesta en la cama, respira y sobre todo en el hombre, empieza a respirar solamente con el tórax bien superficial y el abdomen no lo mueve para nada, el abdomen no sigue los movimientos respiratorios y eso es un signo que habla a favor de una peritonitis. ¿Por qué pasa eso? Para evitar el dolor, porque cada vez que se mueve se irrita el peritoneo y produce dolor, entonces el paciente trata de no respirar, no usar el abdomen y respira solamente con el tórax. Siempre es importante ver si hay o no movimientos respiratorios en el abdomen. Entonces, las alteraciones del contorno abdominal o la forma del abdomen puede estar globalmente aumentado, que puede ser que es un abdomen globuloso o prominente, o puede ser disminuido globalmente, constituyéndose lo que le estaba diciendo, que el abdomen es cavado. O puede presentar un aumento de volumen bien localizado, puede estar de todo el abdomen o puede estar solamente en una parte aumentado de volumen, en caso de una hernia, de una tumoración. El aumento global del abdomen se puede deber a aumento de tejido graso subcutáneo, que en pacientes obesos, como le dije, que su constitución física es normal, por aumento de la cantidad de gas intraabdominal o meteorismo, paciente distendido, ahí sí ya es algo que no está normal. Los pacientes ocluidos, tienen obstrucción intestinal, empieza a llenarse de gases dentro de la luz intestinal y eso hace que se distienda y generalmente produce una distensión generalizada o global, todo el abdomen. Puede ser por presencia de líquido libre en la cavidad abdominal, que puede ser por varias causas, puede ser pus, puede ser sangre en caso de un trauma, pero lo más frecuente es la ascitis en los pacientes con una cirrosis hepática, con una hipertensión portal. Empieza a producir líquido dentro de la cavidad abdominal y por eso el paciente tiene un abdomen gigante, un abdomen globuloso, distendido. En caso de los obesos puede producir el vientre que se conoce el vientre endelantal, que es ese abdomen que ya pierde el trofismo de la musculatura porque está lleno de tejido celular subcutáneo y se cae el abdomen por encima de la raíz del muslo, es como si fuera un delantal que está usando. ¿Saben lo que es un delantal? Eso que usan los cocineros y eso. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Avental, eso mismo. El abdomen endelantal se le dice en castellano. Está escrito eso en los libros, no lo digo yo. Esos pacientes que hay que describir, esos tipos de abdomen son pacientes por atrofia muscular, ya sobrecae el abdomen por encima de la raíz del muslo, que son por constitución física, los pacientes obesos. Está el vientre en batracio. Busquen vientre en batracio en internet y le va a salir un sapito, una rana sentado ahí, ese abdomen redondo así. Eso que puede ser también pacientes obesos. Y están el vientre en ovo, como si fuera un huevo, que generalmente es por ascitis, como líquido, es como si fuera un huevo más puntiagudo en el centro y tenso el abdomen, que generalmente es por líquido. Esos son algunos tipos de abdomen que podemos encontrar cuando aumenta el volumen. El aumento de volumen o la alteración del contorno global puede también deberse a una masa tumoral gigante. El embarazo, que es algo normal, es un tumor también porque es un aumento de volumen. Un tumor que nace a los 9 meses puede ser que produzca eso, pero a veces en las mujeres un quiste de ovario gigante puede llegar a producir un aumento de volumen generalizado y confundirse con un embarazo, o a veces pasa al contrario. Todo el mundo piensa que es embarazo y es un quiste de ovario gigante, o a veces piensa que es un quiste de ovario y es un embarazo lo que tiene la paciente. Un tumor gigante puede producir un aumento de volumen generalizado o puede ser algo localizado en dependencia del tamaño del tumor. Entonces estas 4 son las causas de un aumento global del abdomen, acuérdense de eso. El abombamiento o aumento de volumen localizado puede ser causado por meteorismo, por la distensión de las asas intestinales,
que puede producir también generalizado, pero también en algunos casos puede producir solamente en una parte. Y ahí produce un abdomen asimétrico, como por ejemplo en los pacientes con una obstrucción gástrica, una obstrucción pilórica, empieza a distenderse el estómago nada más y entonces aumenta el volumen solamente en el epigastrio, el resto del abdomen está normal. En los pacientes con pancreatitis agudas que producen una parálisis o una paresia del abdomen, porque el páncreas anatómicamente está en el retroperitoneo, pero está atrás del estómago y indirectamente o por vecindad lo irrita, lo inflama y el estómago se queda quieto, no trabaja más, no hay peristalsis y empieza a distenderse, se llena de gas o se llena de líquido y empieza a distenderse, produce como si fuera una parálisis gástrica y empieza a distenderse y produce un aumento de volumen bien localizado que se conoce como signo de Gauguin en las pancreatitis agudas. Los tumores pueden producirme aumento de volumen generalizado, pero puede ser bien localizado, una hernia, un lipoma, un tumor de colon, un cáncer de colon puede producir un aumento de volumen solamente en la fosa ilíaca derecha, en la fosa ilíaca izquierda, puede ser algo localizado. Y las visceromegalias, no es lo mismo los tumores, un tumor de ciego, un tumor de ovario, que las visceromegalias. Las visceromegalias es el aumento de la víscera como tal, y el tumor es el tumor, crece la tumoración nada más. Entonces las visceromegalias también pueden producir un aumento de volumen bien localizado, que puede ser de vísceras sólidas, como en el hígado, o puede ser las vísceras huecas, el intestino en general, el intestino delgado, el intestino grueso, que cuando produce aumento de volumen puede producirme un aumento de volumen localizado en dependencia de qué regiones sea. Entonces esas son las causas de un aumento localizado del abdomen. El meteorismo, como les dije, puede ser generalizado o puede ser localizado. El generalizado puede deberse a aerofagia por dilución de grandes cantidades de aire. El paciente traga aire, sobre todo pacientes psiquiátricos, no están bien de la cabeza, se llenan de gas por exceso de fermentaciones o putrefacciones con producción exagerada de gases, por defecto de la reabsorción de gases intestinales, como la hipertensión portal o en la isquemia mesentérica crónica, o puede ser por otras causas que perturbe el mecanismo de intercambio gaseoso a través de la red vascular. Todos los gases que entran en la cavidad peritoneal y sobre todo dentro de la luz intestinal tiene que ser difundido, absorbido a través de la red vascular y lo elimina. Cuando los pacientes tienen defectos, una hipertensión portal, la isquemia mesentérica, es porque hay un problema en la red vascular, en la circulación del intestino, ya sea delgado o grueso, entonces no hay ese intercambio gaseoso, no se absorbe y se empieza a acumular dentro del la intestinal y produce esa distensión. Y está el neumoperitoneo, que el neumoperitoneo puede ser producido o provocado por el mismo médico incluso, o sea, puede ser algo iatrogénico. Generalmente el neumoperitoneo puede ser por la ruptura de una víscera hueca, o por ejemplo, cuando hay la úlcera péptica perforada, se perfora el estómago tiene líquido y tiene gas, pero cuando se rompe ese gas sale y se acumula en la cavidad peritoneal y produce una distensión. Puede ser porque se perfora el ciego, o sea, todos los distintos órganos huecos, cuando se perforan producen neumoperitoneo. Pero el neumoperitoneo, como les digo, puede ser provocado también. ¿En qué caso? Por ejemplo, paciente que se prepara para una cirugía de hernia, una hernia gigante que ya no entra más en la cavidad porque fue perdiendo su lugar. Entonces un paciente se prepara, se coloca una
una cánula en el abdomen y se le va inyectando gas todos los días hasta que agarre otra vez, vaya teniendo otra vez la cavidad para que pueda entrar el contenido. Y a veces en ese proceso de que vamos poniendo el gas se puede ir de más y producir la distensión. ¿En qué otro caso es bastante frecuente que producimos neumoperitoneo, que provocamos nosotros y necesitamos de un neumoperitoneo cuando estamos operando por laparoscopía? Que ponemos los trocar, lo primero que hacemos es metemos un trocar y metemos gas, inflamos con CO2 el abdomen para inflar el abdomen para así crear un espacio y poder trabajar bien, porque si nosotros no metemos gas, las vísceras están cerca, todos están pegados y no podemos ver. Ese neumoperitoneo lo hacemos con CO2 o dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque ese es el que tiene el mejor intercambio o mejor absorción en la red vascular. Eso enseguida sale el paciente y ya enseguida se distribuye todo y el organismo lo elimina. Hay otros gases que son mejores en cuanto al que produce mejor neumoperitoneo, pero su inconveniente es eso, que se queda acumulado y produce después dolor postoperatorio, como por ejemplo el nitrógeno se puede utilizar, pero es explosivo. Aparte de eso, no se absorbe y se queda acumulado en el abdomen y puede producir una distensión abdominal. Pacientes llegan con dolor o amanecen después de la cirugía con dolor en el hombro. El CO2 puede producirme también eso, pero menos frecuente. Generalmente ya a las 6 horas ya ya se absorbe todo. Entonces esas son las causas de meteorismo generalizado, cuando el abdomen se distiende completo. Localizado es cuando está distendido, pero solamente en el epigastrio, solamente en la fosa ilíaca izquierda, en ciertas regiones nada más. Se puede deber a pancreatitis aguda, como les dije, por la paresia gástrica que va a producir, que se conoce como signo de Gauvier. Se ve en la pancreatitis, se distiende solamente en el epigastrio o en el abdomen superior. La dilatación gástrica propiamente dicho, se empieza a dilatar el estómago, que puede ser consecuencia después de una cirugía, paciente que se le queda parética el estómago. Por eso es que nosotros siempre vamos al día siguiente, le preguntamos al paciente si ya incluso gases, apuntamos el abdomen para escuchar si tiene ruido, porque eso quiere decir que ya el intestino y el estómago ya empieza a trabajar y puede eliminar todo ese contenido, si no empieza a dilatarse, y eso produce dolor abdominal, distensión y vómitos incontrolables, que me puede deshidratar al paciente. Entonces, por eso es que siempre preguntamos. Y la otra causa localizada del meteorismo es la obstrucción intestinal mecánica, o la obstrucción intestinal mecánica, que en dependencia de dónde está la obstrucción va a producir el aumento de volumen localizado al principio, que después puede ser generalizado. La otra causa de aumento de volumen que habíamos visto son los tumores, que pueden ser también localizados o generalizados en dependencia del tamaño del tumor. De los tumores abdominales, lo más importante es, lo primero que tenemos que saber es si ese tumor es de la pared abdominal o si es de la cavidad peritoneal. La pared, o sea, tejidos puede ser en la piel, puede ser el tejido celular subcutáneo, en la poneurosis, en el músculo, pero no está dentro del abdomen. Está en la pared, en el techo, pero no está acá dentro del tumor. Eso es lo primero que tenemos que diferenciar. O si se trata de un tumor que es intraperitoneal. Y si es intraperitoneal, pues ya ver en qué órgano se encuentra. Pero lo primero o lo más importante en cuanto a generalidades es diferenciar. ¿Es de la pared o es dentro de la cavidad? De la pared puede ser un lipoma, puede ser una hernia, puede ser un quiste sebáceo, tumores benignos, o viene de adentro de la cavidad peritoneal. Para eso hay dos signos o maniobras del examen físico que podemos realizar para que el paciente, para poder hacer esa diferencia. Lo primero es la prueba de Carden,
que es esta imagen que ven acá, pero está al revés la imagen. La prueba de Carnet consiste en acostar al paciente y pedirle que haga este movimiento, que trata de levantar la pierna sin apoyarse o sin auxiliarse, y con eso lo que logramos es que la pared abdominal se contraiga. Si no puede levantar la pierna porque está amputado el paciente, paralítico, un viejito, no le vas a pedir que levante la pierna, entonces ¿qué es lo que le pedimos? Que trate de levantarse, o por lo menos que levante la cabeza, y con eso también contrae la musculatura abdominal anterior, y eso hace que si el tumor es de la pared abdominal, sobresalga, aumenta de volumen, aumenta el tamaño y se puede ver mejor. Sin embargo, si es dentro de la cavidad peritoneal, disminuye e incluso desaparece ese tumor. El tumor que se estaba viendo, cuando hace esto, hace que se contraiga el músculo, empuja al tumor y lo manda en la cavidad peritoneal, se aleja la pared de la cavidad peritoneal, y entonces disminuye ese tumor o incluso desaparece, depende ya del tamaño. Si es muy grande va a disminuir, pero igual se va a seguir viendo, pero ya no va a ser del mismo tamaño. Esa es la prueba de Carnet, que acá dice tumor de pared y el tumor entra, tumor intraabdominal y el tumor sale, está al revés el dibujo, pero eso es un error del libro de ustedes, cuando vean que esta es la imagen del libro. Pero la interpretación es esa. La prueba de Carnet consiste en eso. Si aumenta de volumen, como está casi, está más grande, o sale, algunos no se ve ninguna tumoración, pero cuando hace esa maniobra empieza a salir más, sobre todo la hernia, eso porque eso hace que se contraiga la musculatura y construya la tumoración. Y el signo de Bouchard-Burke es prácticamente lo mismo, sino que ya incluye la palpación, agarra con la mano y trata de palpar la tumoración y trata de movilizarla. Generalmente cuando es de la pared logras movilizarlo hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Si es de intraabdominal no sigue los movimientos o incluso no puedes palparlo porque se mete en la cavidad peritoneal. ¿Entendieron la explicación? La maniobra. Acuérdense, la imagen está al revés. Bueno, la palpación del abdomen, después de que ya interrogamos a nuestro paciente, inspeccionamos, de que entró, vimos todo, hacemos la maniobra. Cuando hay, antes de pasar a la palpación, sobre todo si viene con dolor abdominal y sospecha un abdomen algún quirúrgico, hay otra maniobra también que le puede ayudar, es pedir al paciente que tosa o que haga fuerza, y al toser produce dolor, sobre todo, o aumenta el dolor y es más específico, más localizado, porque hace que se mueva la víscera, choca por el peritoneo y produce irritación peritoneal. O por ejemplo, un paciente con una apendicitis, lo primero que le pide que tosa antes de palparlo, que tosa fuerte, y eso le produce dolor y le corta, no puede seguir tosiendo porque le duele en la fosa ilíaca derecha. Y cuando eso es, o sea, decimos que es positiva la maniobra. Entonces la palpación, se me olvidó decirle en la inspección también, y para parte de la palpación, para el examen del físico del abdomen tiene que descubrir todo el abdomen, desde el surco submamario o la tetilla en caso del hombre, hasta la raíz del muslo, el tercio superior del muslo. Hasta ahí es el examen físico del abdomen. Eso es lo que tienen que inspeccionar y es lo que tienen que palpar. No es solamente ver acá el abdomen y se les queda la parte superior, y lo más importante en la parte inferior, la raíz del muslo, que está en la región inguinocrural, porque se les puede escapar una hernia plural, sobre todo en las mujeres, o una hernia inguinal que está atascado, está complicado, y esa es la causa de su dolor abdominal, esa es la causa de su distensión, y si ustedes no lo examinan, no revisan hasta abajo, se les va a escapar, sobre todo pacientes gorditos, como eso que les dije que tienen su abdomen interdental, eso tienen que levantar el abdomen y mirar abajo
en la región inguinal-rural, porque puede haber aumento de volumen, puede haber lesiones de piel, muy frecuente en los gorditos, las lesiones micóticas en esa zona, y eso puede desencadenar también síntomas generales, fiebre, anorexia, malestar, y lo que tiene es una candidiasis cutánea nada más. Entonces siempre tienen que examinar todo el abdomen. La palpación, descubrir bien al paciente, ganarse la confianza de su paciente, explicarle la importancia de la palpación, hablar con el paciente, y sobre todo si es niño. Al niño tienen que tratar de convencerlo, entretenerlo, confundirlo para poder hacer la palpación del abdomen, porque si el paciente está ahí consciente de que le vas a palpar el abdomen, va a contraer su musculatura y eso va a ser difícil de palpar el abdomen. Si hay alguna tumoración no lo van a poder palpar, se les va a escapar. Si tiene dolor abdominal, tiene irritación peritoneal, no lo van a poder diferenciarlo porque el paciente contrae su musculatura. Otra cosa importante para la palpación es tener la temperatura de la mano, que no esté fría la mano, porque si usted tiene la mano fría, toca la pared del abdomen de su paciente, automáticamente también va a contraer el paciente su abdomen y no va a lograr hacer una buena palpación. Si el paciente tiene cosquillas, también si usted no habla con él, no lo entretienen, no lo distraen, no van a poder palparle porque le da cosquillas, no puede tocar el abdomen. Todo eso tienen que tener en cuenta antes de realizar la palpación. Para empezar a hacer la palpación, aparte de todo eso, siempre tienen que preguntarle si tiene dolor o no en ese momento. Y si tiene dolor, preguntarle o pedirle al paciente que le señale con un dedo dónde es que le duele más. Y si el paciente te dice o te señala que le duele acá, en la posibilidad izquierda, usted no puede empezar la palpación por ahí, tiene que empezar a palpar por la zona más alejada de ese punto doloroso. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos diciendo ahora mismo. Si usted le toca ahí donde le duele, va a aumentar su dolor, va a contraer voluntariamente su abdomen y no va a poder palpar bien a su paciente. Por eso siempre tiene que dejar la zona dolorosa al final de la palpación. La palpación puede ser superficial, o sea, debe de ser superficial y profunda. Las dos palpaciones tienen que realizar. ¿Cómo pueden hacerlo? Lo puede hacer primero toda la superficial, después la profunda, o puede hacer las dos al mismo tiempo, superficial y profundiza. La superficial es para ver la piel, la hipersensibilidad de la piel, si tiene alguna afección, algún aumento de volumen, alguna tumoración que sea de la piel y del tejido celular subcutáneo, hiperalgesia y nada más. Ya para ver si hay alguna tumoración intraabdominal o si el dolor es dentro de la cavidad peritoneal, pues para eso hacemos la palpación profunda. Pero siempre tenemos que hacer superficial y después la profunda. No es porque yo sospecho una apendicitis y no va a tener nada en la parte superficial. Hay signos indirectos que me hablan a favor de una apendicitis en la palpación superficial nada más. La hiperalgesia cutánea, por ejemplo, le toca nomás y él le produce piloerección alrededor del ombligo, defiende, no puede tocarle, produce dolor. Entonces es importante también hacer la palpación superficial, después la profunda. La palpación también puede ser monomanual y bimanual en dependencia de la maniobra que vaya a realizar o el órgano que quiera examinar. Generalmente, si es un examen físico general, podemos hacerlo de las dos formas, monomanual o bimanual. O sea, monomanual es con una mano o bimanual. La bimanual, sobre todo cuando vamos a realizar alguna maniobra específica, vamos a buscar algún órgano. Por ejemplo, si queremos palpar el hígado, queremos palpar la vesícula, el riñón, ahí sí ya nos valemos de las dos manos. Al hacer la palpación bimanual, puede ser con las manos separadas, como ven en la imagen, está tratando de palpar el hígado o la vesícula. Una mano entra en la parte posterior y hace que se levante la pared posterior. Y con la otra mano, la mano dominante, la derecha en este caso, con ese profundiza y trata de tocar el órgano en cuestión o la tumoración.
Generalmente esta maniobra se utiliza para examinar los que están en el retroperitoneo, riñón, sobre todo porque hacemos que acercamos el órgano a la pared anterior. Acuérdense que está en la pared posterior, en el retroperitoneo, entonces si tocamos acá adelante nada más, sobre todo si el paciente es gordito, no vamos a llegar en la parte posterior. Y por la parte posterior no podemos palpar porque tiene musculatura bien desarrollada que no nos va a dejar hacer esa palpación profunda como en la parte anterior. Entonces lo que hacemos es levantamos con la mano izquierda, hacemos que se acerque a la parte anterior y ahí profundizamos con la mano derecha para poder palpar. Hacemos maniobra de peloteo, maniobra del témpano de hielo, que vamos a hablar en su momento después en dependencia de las flexiones que vamos a estudiar. Puede ser con las manos superpuestas, quiere decir que una encima del otro. ¿Para qué? Para ganar fuerza, para poder profundizar más. Sobre todo esos pacientes que se contraen, pacientes gorditos, y necesitamos profundizar más, queremos palpar la vesícula, hacemos la maniobra del gancho, entonces ponemos la mano superpuesta. O puede ser con las manos yuxtapuestas. Yuxtapuesta quiere decir que ponemos punta con punta así, y así vamos arrastrando de abajo hacia arriba y vamos a ir palpando con la punta o con la yema de los dedos. Y vamos a ir viendo si palpamos alguna tumoración o alguna víscera en específico, sobre todo para palpar vísceras que se encuentran en el abdomen superior, vesícula, hígado, estómago, algún tumor del estómago podemos palpar con esa maniobra. Entonces, de acuerdo a eso es el tipo de palpación que vamos a realizar. ¿Cuáles serían los motivos para que nosotros realicemos la palpación del abdomen? Lo vamos a hacer para descubrir cambios en la superficie, como tensión abdominal y soluciones de continuidad, si tiene ruptura muscular, ruptura de la fascia. Para eso hacemos la palpación superficial. Para descubrir aumento del tamaño de los órganos o visceromegalias, o para encontrar tumoraciones, y para confirmar zonas dolorosas. El paciente te dice que le duele la fosilea derecha, pero el paciente puede inventar, puede decir nomás que le duele porque no quiere ir a trabajar y quiere que le den un certificado de reposo. Por eso te dice que le duele acá, entonces usted con la palpación profunda va a descubrir o va a confirmar si tiene o no realmente dolor. Y para eso es importante también hablar con el paciente, distraerlo mientras está haciendo la palpación y siempre mirarle la cara cuando le realiza la palpación, sobre todo en busca de zonas dolorosas, porque hay pacientes que fingen y cuando le tocan la fosilea derecha te dice que le duele, pero si usted lo distrae, lo confunde, empieza a tocar el otro lado y de repente le toca en la zona dolorosa, su expresión en la cara va a cambiar. Si le duele no va a poder evitar y muchas veces no va a poder fingir porque ni cuenta se dio que usted le está tocando. Y si no le duele, pues no le duele nada, se le ve en la cara que no le duele nada. Es importante eso, sobre todo en los niños. Los niños a veces te dicen que no le duele, al contrario, dicen que no le duele porque tienen miedo, no quiere ser operado, una apendicitis aguda y te niega que le duele. Entonces usted empieza a hablarle, preguntarle de su escuela, cualquier cosa, y el niño se va del lugar, se le olvida que le está palpando y de repente le toca la fosilea derecha y salta del dolor. Y se le ve en la cara y efectivamente tiene su dolor. Y así es como se descubre. Por eso es importante hacer la palpación. Después, por supuesto, cuando hablemos de la apendicitis y de la colecitis, es que vamos a ver las maniobras, los signos y todo eso. Ahora es general. ¿Está bien? La percusión es obtener sonido a través del movimiento o de golpes que vamos a realizar nosotros a la pared del abdomen en este caso. La percusión puede ser inmediata o mediata, o puede ser directa o indirecta. Directa es cuando golpeas directamente la pared abdominal, pero no es el método ideal. El método ideal es la percusión mediata indirecta, que vamos a hacer percutiendo nuestra propia mano, o sea, en este caso nuestro dedo, con la otra mano.
vamos a utilizar el dedo flexor y el dedo flexímetro, o el percutor y el percutido. Vamos a poner nuestro dedo, puede ser con uno o con dos dedos, índice o medio, o los dos al mismo tiempo. Y vamos a percutir con la yema o la punta de los dedos, que también puede ser uno o puede ser los dos al mismo tiempo. Y son golpes secos, cortos, de corta duración, y realizando un movimiento de muñequeo. No es que vamos a golpear y dejar ahí la mano, sino percutimos y salimos. Y es como hacer solo esos sonidos que hacen en los instrumentos, los tambores y eso. Hacemos golpes secos y cortos para generar sonidos. Entonces, en el abdomen lo que vamos a escuchar más es el sonido timpánico, porque la mayor parte del contenido es el intestino, delgado y grueso, que el intestino a su vez tiene líquido y tiene gas, y entonces produce un sonido timpánico. Pero podemos encontrar matidez o sonido mate, sonido apagado, sonido sordo, como por ejemplo cuando percutimos órganos sólidos, órganos gruesos, la parte ósea o alguna tumoración. Entonces, por eso es que realizamos la percusión. La matidez o el sonido mate es de duración breve, de carácter seco, y se obtiene en órganos que carecen de aire, como por ejemplo el hígado, es el órgano mate por excelencia. El hígado es un órgano macizo, grande, y ocupa hemitórax derecho y el hipocondrio derecho. Entonces, en esa zona ustedes van a percutir y no hay un sonido fuerte, sino más bien un sonido apagado, que es la matidez hepática, que es normal. ¿Hasta dónde es normal? En la parte torácica, en la parte derecha, hasta el quinto o sexto espacio intercostal. Por ahí más arriba ya tiene que haber sonoridad. De ahí para abajo hasta uno o dos traveses por debajo del reborde costal, hasta ahí tiene que haber matidez, que es normal, que es el hígado. Si hay matidez más para abajo que eso, es porque el hígado está aumentado de tamaño. Incluso puede llegar hasta la fosa ilíaca izquierda, que tiene un tumor, un hígado gigante, un hígado aumentado de tamaño. Pero lo normal es hasta dos traveses de dedo por debajo del reborde costal. También esa matidez hepática puede desaparecer, se borra. En vez de haber matidez, hay sonoridad, hay gas, hay aire en esa zona cuando se trata de un neumoperitoneo, como por ejemplo la parte de alguna afección quirúrgica que podemos sospechar en caso de la úlcera péptica perforada, cuando se perfora el estómago o cualquier órgano de hueco se perfora, pero lo más frecuente es la úlcera péptica. El paciente viene con dolor que inició brusco, reciente, y el paciente está con la pierna doblada, con un duro, y usted le hace la percusión y no hay matidez en la zona derecha, sino más bien hay como si fuera gas. Eso quiere decir que se perforó un órgano hueco y todo el gas, todo el aire sale y va a depositarse ahí en esa zona. ¿Por qué? Porque el gas, en vez de bajar, lo que hace es subir, y cuando sube va entre el hígado y el diafragma y se deposita en esa zona. Y entonces en esa zona se escucha el gas y se borra la matidez hepática, o signo de Joubert, como se le conoce clínicamente. La sonoridad es duración media, de carácter vibrante, como por ejemplo el del tórax o el pulmón subyacente, cuando tiene gas. Lo normal, la sonoridad donde normalmente vamos a escuchar es en el tórax, porque el pulmón está lleno de gases. De la percusión escucha la sonoridad. Eso dentro del abdomen no se debe de escuchar. La sonoridad no debe de estar normalmente. Hay cuando el paciente está distendido, cuando tiene un neumoperitoneo, y ahí puede haber sonoridad. El timpanismo
Se oye cuando se percute una cavidad rodeada de paredes delgadas, sin comunicación al exterior, y se halla, por ejemplo, percutiendo en el epigastrio, el espacio de Trauber, lo normal es el intestino. Normalmente el intestino, sobre todo el intestino grueso, que va a estar lleno de líquido, va a tener líquido y gas en los dos componentes, y entonces se siente que es lo normal que se escucha en el abdomen. En la mayor parte del abdomen van a haber timpanismo. Ese timpanismo puede estar aumentado en caso de que el paciente tiene meteorismo, está distendido, un paciente ocluido, está lleno de gases, entonces parece como cuando percuten la sandía. No sé si alguna vez, por lo menos en mi época, para saber si la sandía ya estaba madura teníamos que hacer el golpecito y se escuchaba el sonido. Ese es el sonido timpánico, que es muy característico en los pacientes ocluidos. El submate es intermediario entre el mate y el sonido sonórico o la sonoridad, y aparece en áreas limítrofes entre el pulmón por un lado y un órgano que no contenga aire. Es un sonido intermedio que, sobre todo, lo normal se escucha entre el tórax, sobre todo en el lado izquierdo, porque ahí está también el corazón y en el pericardio, y hay entre gas, líquido y parte sólida también. Entonces, lo normal es en esa zona, pero en el abdomen no es importante. En el abdomen lo que vamos a buscar es el timpanismo normal, el borramiento de la matidez hepática. Si encontramos alguna zona que tenga matidez, que normalmente tiene que estar timpánico, por ejemplo el epigastrio, usted percute y está mate, no hay timpanismo, está mate, es un sonido apagado, es porque tiene alguna tumoración, un tumor gástrico, algún tumor del intestino, del colon transverso, pero es un tumor, porque el tumor es una estructura sólida y por eso borra el timpanismo. Y la sonoridad es cuando hay gas dentro de la cavidad peritoneal, un neumoperitoneal. La auscultación, que es el cuarto paso, es para escuchar los ruidos hidroaéreos del paciente. El ruido hidroaéreo es el sonido que va a generarme el contenido líquido y gaseoso que está dentro del intestino por la peristalsis. El intestino se mueve, hace peristalsis para que puedan mover su contenido, y eso hace que lo líquido y lo gaseoso se muevan, se choquen y produce ese sonido. Como por ejemplo cuando tenemos hambre, que sentimos esos rugidos que se forman dentro del abdomen. Ese es el ruido hidroaéreo, que podemos auscultarlo, escucharlo normalmente con esta maniobra. Algunos recomiendan practicar la auscultación antes de realizar, sobre todo, la palpación y antes de la percusión. ¿Por qué? Porque dicen que puede alterar la auscultación. Puede aumentar los ruidos hidroaéreos o puede disminuirlo. Pero en realidad no es así, no tiene nada que ver. Usted puede auscultar, puede palpar todo y después auscultar, no cambia los ruidos hidroaéreos por eso. Pero algunos libros está escrito eso. El foco ideal en donde se debe de realizar la auscultación es de 1 a 2 centímetros por debajo y a la derecha del ombligo, en esta zona, abajo y un poco hacia los lados, en la fosa ilíaca derecha. Ahí es lo ideal, el punto donde mejor vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque ahí en esa zona está presente la unión del intestino delgado, del ilion terminal, con el ciego, y tiene una válvula, que es la válvula iliocecal. Al estar ahí la válvula iliocecal, como cualquier otra válvula o esfínter, más bien un esfínter, lo que hace es se abre para que pase el contenido del ilion al intestino grueso, al ciego en este caso, y después se cierra y no regresa. Pero como siempre, eso siempre está cerrado, y para que se pueda abrir tiene que haber un estímulo, tiene que venir y chocar la peristalsis, choca ahí y hace que se abra, y entonces en ese choque viene el contenido
y encuentra un obstáculo, y al chocar ahí pues aumenta el ruido, es más fuerte y se escucha mejor en la fosa ilíaca derecha. Pero eso no quiere decir que solamente vamos a ocultar ahí. Los ruidos hidroaéreos se pueden escuchar en cualquier parte de la columna, lo mismo en el epigastrio, en el hipogastrio, en donde sea, pero donde se escucha mejor es en la fosa ilíaca derecha, por la presencia de la válvula iliocecal. No es que solamente ahí vamos a hacer la ocultación ustedes lo pueden hacer en cualquier zona. ¿Cómo? No entendí. Sí, pero no a todos los pacientes se puede ocultar en la fosa ilíaca derecha. Por ejemplo, si el paciente te dice que le duele en la fosa ilíaca derecha, está sospechando una apendicitis aguda, y usted le pone el esteto ahí, le presiona el esteto ahí, capaz que el paciente le pegue porque le va a doler más. Entonces tiene que tener en cuenta eso también, no producir más dolor de lo que ya está, entonces oculta en otra zona. El paciente se operó ayer de una apendicitis, tiene una herida ahí en la fosa ilíaca derecha, no va a poder ocultar ahí en la fosa ilíaca derecha, tiene que ocultar en otra zona. Y no es que vas a decir, no, porque tiene una herida ahí, no voy a ocultar porque solamente se oculta en la fosa ilíaca derecha. No, se oculta en cualquier parte de la columna, ¿me entienden? Sí. Entonces, pero esa es la zona ideal. Si es un abdomen normal que están ocultando, esa es la zona de preferencia para ocultar, por la presencia de la válvula iliocecal. Entonces, lo que nosotros tratamos de escuchar son los ruidos hidroaéreos. Como ya les dije, que los ruidos hidroaéreos nosotros lo que tenemos que ver, ¿están presentes o están ausentes? Si están presentes, también tenemos que ver, ¿está normal, está aumentado o está disminuido? Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Nunca vamos a dar como ruidos hidroaéreos ausentes hasta que ocultemos por lo menos 5 minutos en 2 focos diferentes del abdomen. No es solamente fosa ilíaca derecha y no escuché, está ausente. No, 5 minutos ocultando en varias partes, pero tampoco es estar 5 minutos ahí con el esteto, porque se le va a calambrar la oreja ocultando. Es ocultar, bueno, empezamos a ocultar ahora, 1 o 2 minutos, no escucho nada, puedo palpar, le muevo un poco, escucho en otro lado, pasó 5 minutos, no escuché ningún ruido, ahí puedo decir que los ruidos hidroaéreos están ausentes. Si yo oculto y apenas pongo el esteto ahí en el abdomen, ya se sienten los ruidos, está presente, pero tiene más de 10 ruidos en un minuto, bastante ruido. Entonces el ruido hidroaéreo está aumentado. Escuché los ruidos, pero escuché 1, 2 en un minuto, así bien aislado. Tiene ruido, pero bien aislado. Tiene ruido, o sea, los ruidos hidroaéreos están presentes, pero están disminuidos. Lo normal es que escuchemos de 3 hasta 10 ruidos en un minuto. Si es más de 10, está aumentado. Si es menos de 3, está disminuido. Y si no escuchamos ni uno en 5 minutos, está ausente. ¿Entienden? Entonces eso es lo que vamos a buscar. ¿Por qué esto es importante? Después vamos a ir viendo eso. Cuando veamos oclusión intestinal, por ejemplo, es muy importante los ruidos hidroaéreos. Entonces lo que tenemos que determinar es ausencia, disminución, aumento de los ruidos hidroaéreos, casi siempre asociados con dolor atipofólico, que es propio de la oclusión intestinal o abdomen agudo obstructivo. Entonces esa es la ocultación. Y acuérdense siempre tacto rectal y tacto vaginal en el caso de las mujeres. ¿Saben lo que quiere decir el que no mete el dedo, mete la pata? ¿O cómo le dicen ustedes en portugués? No he entendido. Quem não faz isso, esquece algo que ficou para trás. Sí, meter la pata decimos nosotros, es cometer un error, cometer un crimen prácticamente. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Entendieron algo? Más o menos. ¿Menos que más? Doutor, quanto ao líquido no abdômen, esses ruídos vai ter uma escuta diferenciada dos ruídos ou não? Va a estar matidez. Assim vai mudar. Sí, va a haber matidez cuando hay líquido, sobre todo sangre, el sonido no se transmite.
transmite, el líquido no transmite sangre. ¿Qué deben ser eventuaciones? Eventración o hernias incisionales. Realmente no se debe llamar más eventraciones. La palabra más citada es hernias incisionales. Es la hernia que aparece en una incisión, en una cicatriz quirúrgica. Se operó de apendicitis y en esa cicatriz, 2, 3, 4, 20 años después, te sale una hernia en esa misma herida, porque ya el plano abdominal ya no quedó bien, no cerró bien o se rompió otra vez porque ya tiene una debilidad y se formó una hernia por ahí. ¿Está bien? Eso es la hernia incisional o eventración. En cuanto al tema de la segunda parcial, al final habló usted con su compañero, ¿para qué fecha? Vale. Queda para el día 12. Queda para el día 12. Muy bien. Entonces nos quedan 4 clases más. 3, 4 clases más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Nada. Bueno, estudien, lean el tema en el capítulo 11 del Van 1 y en el capítulo 5 del Díaz Escobar. Por mi parte es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias.